¿Recuerdas a Todd Alquist de Breaking Bad? Si no lo recuerdas, déjame refrescarte un poco la memoria. Todd Alquist, o como sea que se pronuncie su apellido, era el sobrino de Jack, el villano final de Breaking Bad. Así es, aquel misterioso joven de 22 años, según la wiki de Breaking Bad, el cual estaba tan enfermo que realizaba con normalidad toda clase de crímenes, desde robar químicos de un tren, hasta asesinar a sangre fría en más de una ocasión. Ahora te pregunto, ¿crees que su destino fue justo, considerando todos los crímenes y homicidios que cometió? Para mí su destino fue demasiado bondadoso, pues si consideramos el cruel destino que otros personajes tuvieron, podemos notar que lo que le hizo Jesse no fue ni lo más mínimo de lo que en realidad se merecía. Por esa razón, me pareció interesante hacer una especie de juicio para este personaje. Un juicio donde analizaremos todos sus delitos cometidos a lo largo de sus apariciones en el universo Breaking Bad, por lo que también incluiremos sus crímenes cometidos en la película El Camino, los cuales darán mucho de qué hablar. A este personaje lo conocemos por primera vez en el episodio 3 de la temporada 5, donde a su vez, descubrimos que no solo era un fumigador común y corriente, sino que además vendía duplicados de llaves e información de las casas que fumigaba a los ladrones. Por desgracia, la serie no dice exactamente cuántas veces llegó a cometer ese crimen, por lo que aprovecho para aclarar que solo sumaremos los crímenes acontecidos que nosotros, los espectadores, pudimos ver. Su primer crimen es el de ayudar a Walter y su pandilla a instalar los laboratorios para producir meta. Hay que recordar que usaban las casas de personas inocentes que solo querían deshacerse de las pestes y los insectos. Muchos dirán que el verdadero culpable de eso es Aira, el dueño de Vámonos Pest, pero hay que recordar que Todd, a pesar de solo ser un empleado, lo hacía con gusto y era plenamente consciente del mal que realizaba el equipo. Todd se gana rápidamente la confianza de Walter y Jesse, lo que nos lleva a su primer crimen épico. Ayuda a estos tres a robar la metilamina de un tren en movimiento. Boosting methylamine from a train is like a major rap. The point is, no one, other than us, can ever know that this robbery went down. Por esa razón, Todd enfrentaría cargos mayores por robo, que en Estados Unidos están penados con 3 años y tendría que pagar una multa proporcional a la cantidad de metilamina que robaron entre los 5. Walter dice que robaron 3.780 litros de este químico, y el litro lo podemos encontrar en $36.5, por lo que haciendo las mates, Todd tendría que pagar esta cantidad, además de los 3 años en prisión. Pero si tienes buena memoria, recordarás que luego del robo al tren, el sobrino de Jack comete un asesinato de primer grado al acabar con un testigo, mejor conocido como el niño de la tarántula. Con ese horrible crimen Todd se ganaría su primera cadena perpetua. No conforme con acabar con el niño de la tarántula, Todd borraría toda evidencia de que ese niño alguna vez existió. Por si fuera poco, esta basura decide robar la tarántula, que si bien no es un delito, se gana aún más el odio de los fans. All right, shall we get started? I know that most of this, or all of this, is going to be new to you. But, did you take chemistry in high school? Just basic? No. A Todd le entrarían ganas de cocinar meta junto a Walter, esto como reemplazo a un Jesse confundido que se negaba a seguir cocinando al lado de Heisenberg. El gobierno condena ese acto de producción de químicos malos con una sentencia mínima de 44 años y una humilde multa de alrededor de $1 millón. I don't want to talk about this. Okay. Por segunda ocasión, este tipo comete el delito de eliminar evidencia al destruir el carro donde Mike fue acabado por Walter, y, de hecho, desaparecer la evidencia más importante, el cuerpo de Mike. It can be done exactly how I want it. The only question is, are you the man to do it? Es el encargado de conectar a Walter con su tío Jack para que éste se deshiciera de los 10 hombres de Mike, los cuales estaban en prisión mintiendo sobre la operación de los pollos hermanos.
Al acabar con los antiguos socios de Lydia, es probable que Todd haya acabado con al menos un miembro del otro bando. Se notaba que el tipo era medio idiota para usar el arma, pero con ayuda de la pandilla de su tío, es probable que haya acabado con al menos un individuo, lo que le daría su segunda cadena perpetua. Por lo menos el chaval tomó de la mano a su amor platónico. Nuevamente en un tiroteo, esta vez involucrado en el más mítico de la serie. Sabemos que el verdugo de Hank fue el tío Jack, pero el que puso el tiro final en Gómez nunca fue mostrado ni ha sido revelado hasta la fecha. Si por alguna razón fue Todd el responsable de darle el tiro de gracia, tendría otra cadena perpetua en su colección, y no solo eso, sino que además sería culpable de intento de homicidio al no haber sido exactamente el quien acabó con Hank. Por si fuera poco, se ganaría el odio de todo el departamento de la policía al haber acabado con 2 de sus miembros. Secuestrar, y obligar a cocinar meta a Jesse serían algunos de sus últimos crímenes. Por lo que estaría cometiendo coerción contra Pittman al obligarlo y presionarlo por medio de tortura grave, a que realice una acción en contra de su voluntad, y más grave aún si dicha acción consiste en cocinar meta. Then, we turn around and there is this kid on a dirt bike looking at us. Drew Sharp, that kid that went missing up in Whitehorse. It's him. De nuevo comete coerción cuando amenaza a Skyler para que no hable de Lydia Rodarte con la policía. Su crimen más bajo, y en mi opinión, el que hizo que muchos odiáramos por completo a este personaje, fue el de acabar con Andrea a sangre fría solo para seguir chantajeando a Jesse para que siguiera cocinando. Además de dejar huérfano al pobre Brock, Todd termina por destruir la moral de Jesse. Y para terminar con la lista de crímenes, nos trasladamos a El Camino, donde nos muestran un lado más personal, entre comillas, del buen Todd. Su mayor crimen en esta película, además de subir 20 kilos, fue acabar con la vida de la señora que limpiaba su vivienda. Hay que recordar que lo hizo solo porque la señora descubrió donde Todd ocultaba su dinero, o mejor dicho, el dinero de Walter. Además, de cierta manera obliga a Jesse a ocultar el cuerpo, por lo que nuevamente tenemos eliminación de evidencia y coerción. Con este crimen terminamos la lista negra de Todd Alquist, el psicópata incomprendido que solo quería tener un amigo, o mejor dicho, mascota. ¿Estás de acuerdo con esta sentencia? Ahora dime, ¿qué otros personajes merecieron un destino más duro? Gracias por ver.